Muchísimas gracias. Leo textualmente una carta que acaba de llegar de las organizaciones de la sociedad civil. En los últimos días, estimadas senadoras y senadores, en los últimos días se ha suscitado un importante debate público en torno a las organizaciones de la sociedad civil, a los contribuyentes y a la posibilidad de que estos deduzcan un pequeño porcentaje de los donativos que realizan en apoyo a las actividades que realizan miles de instituciones sin fines de lucro en México. El debate se ha centrado principalmente en los efectos fiscales de estos donativos y en el hecho de que el gobierno federal busca evitar que algunas personas hagan uso indebido, afectando la renuncia recaudatoria. De entrada les decimos con toda claridad: cuenten con nuestras organizaciones como aliadas contra la corrupción y la informalidad y opacidad fiscal. Queremos ofrecerles información y evidencias a tomar una decisión por el bien de México, por el bien de la población vulnerada, de la ciudadanía en su conjunto, y no en base a percepciones infundadas que han entorpecido un diálogo inteligente y profundo sobre el papel de la sociedad civil organizada en decenas de miles de expresiones de las cuales la gran mayoría de ustedes han formado parte o han apoyado o impulsado por el papel que juegan en nuestra democracia. Primero, queremos enfatizar el papel que ha jugado la ciudadanía organizada en México en los últimos 35 años, pues desde el sismo del año 1985, a pesar del dolor y la tragedia, se generaron liderazgos y voces ciudadanas que ayudaron a hacer visible un México plural, diverso y desigual, y a impulsar pocos años después la alternancia política como un mecanismo central de nuestro sistema político, que ha permitido la conformación que hoy tiene el Congreso de la Unión y un proceso de construcción de cientos de instituciones de gran relevancia en nuestro país. La sociedad civil en México ha sido la impulsora de grandes cambios, como la creación de instituciones que garantizan nuestro derecho y acceso a la información, la protección de los pueblos indígenas, la observancia electoral, la paridad de género, la adopción plena, la atención a migrantes, la estrategia de primera infancia, el sistema anticorrupción, el cuidado ambiental, la accesibilidad para personas con discapacidad y la educación inclusiva, la seguridad social a trabajadoras del hogar, la inclusión estadística de la población afromexicana, decisiones judiciales de gran calado, comisiones de búsqueda, lucha contra las violencias. Es un problema grande que desde los espacios legislativos no se tenga el reconocimiento suficiente a las aportaciones tan relevantes que se han hecho por la sociedad civil organizada a la construcción democrática, o que se decida no tomarlos en cuenta. Todo lo anteriormente descrito es además el enorme esfuerzo que hacen miles de asociaciones, más de 700,000 personas remuneradas y más de 2.1 millones de personas voluntarias que movilizan capacidades humanas, recursos materiales y financieros para atender un sinnúmero de carencias sociales que tiene nuestro país. Miles de servicios de educación, salud, nutrición para personas que no pueden atender los hospitales públicos, personas con discapacidad sin atención por parte de las autoridades, niñas y niños sin cuidados parentales y sin albergues públicos, personas de la tercera edad sin cuidados de salud o familiares, sin un lugar donde envejecer y morir, personas con hambre, sin techo, sin vestido, migrantes sometidos a la extorsión de la delincuencia organizada o de las mismas autoridades migratorias, las familias desaparecidas, mujeres víctimas de violencia familiar sin protección del Estado. De acuerdo con la encuesta nacional de ingreso-gasto en los hogares del INEGI del 2020, casi 2.8 millones de hogares, el 30% más pobre de la población de México, recibe bienes, servicios y transferencias económicas de las organizaciones de la sociedad civil, por lo cual estos beneficiarios se podrían ver afectados por una reducción de estos ingresos. Y añadimos un dato más: muchas de estas organizaciones han sido creadas o apoyadas por el Estado mexicano, el propio gobierno en los 3 órdenes, desde la federación que ustedes representan, tiene evidencia de primera mano de la utilidad que tienen estas organizaciones ciudadanas. Es necesario que el diálogo se suscite en el Senado de la República en torno a las reformas fiscales que limitarán la posibilidad de recibir donativos por parte de personas físicas y no se tome en cuenta esta decisión haciendo uso del poder y dejando a un lado la razón.
En efecto, México es uno de los países del continente americano con la menor densidad de organizaciones sin fines de lucro per cápita y cuya barrera adicional a su labor contribuye a complicar y desincentivar su existencia. Y ello contribuye en sentido contrario a la historia, serios retrocesos a nuestra democracia. Los donativos a las organizaciones están sujetos a un estricto régimen de transparencia y supervisión por parte del SAT, además de atender políticas contra el lavado de dinero. Todos perdemos en este sentido. Las OSCs no están opuestas a la rendición de cuentas y la transparencia. Y también estamos de acuerdo que se castiga a cualquier organización que opere esquemas de lavado de dinero o evasión fiscal a beneficio de particulares o empresas. Sabemos que mientras se investigue y sancione la corrupción, nos va mejor a toda la sociedad. Las OSCs multiplican estos montos. El SAT dejó de recaudar 88.792 millones por deducciones para donativos. En ese mismo periodo, la sociedad recibió de esas instituciones un beneficio de 720.672 millones de pesos. No tiene explicación. Si pensamos en beneficiar a la sociedad, no aumentar lo más posible el fomento del trabajo de la sociedad civil organizada será lamentable. Señoras y señores senadores de la República, en su posición de Cámara Alta, les solicitamos reconsiderar la reducción del artículo 151 de la ley del ISR, dejando intacto el incentivo fiscal de deducción hasta en un 7% de los donativos realizados por personas físicas, y en todo caso se considere dos posibles alternativas. Uno, esquemas de gradualidad en función de los ingresos de las personas físicas. A mayor ingreso de las personas, menor o nula deducibilidad. A menor ingreso de las personas, incentivar aumentando el margen de deducibilidad más allá de lo hoy permitido. Fijar adicionalmente al límite de 5 UMAS anuales para las deducciones personales un segundo límite de 5 UMAS anuales para los donativos deducibles de impuestos. Dos límites distintos, no uno solo. Su apertura al diálogo y a reconocer el papel de la sociedad civil organizada será en beneficio de millones de personas de todo el país y reconocido por miles de organizaciones. No queremos recordar esta fecha ni esta legislatura teniendo que cerrar servicios y negarlos a la población que tanto lo requiere. En cada una de las entidades federativas y circunscripciones que ustedes representan y en beneficio de quienes legislan, creemos en México y que fortalecer el espacio ciudadano fortalece la democracia. Es cuanto.